El 7 de Chiapas es una opción dinámica, activa y diferente para estar informado sobre las noticias a nivel local, regional, nacional e internacional. Síguenos en nuestras diferentes plataformas. El 7 de Chiapas, el medio de todas las voces. Muy buenos días, Jorge. Bienvenido a esta casa editorial. Encantado. Qué gusto tenerte por aquí, porque además de representar una enorme cámara en la institución chiapaneca, eres amigo de la casa. Gracias. Entonces, bienvenido y cuéntanos un poquito para los que no te conocen. Jorge Burguete, presidente de la Cámara. De la Canadevi. Canadevi, correcto. ¿Qué significa Canadevi? Mira, Canadevi tiene un nombre muy largo, es Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, pero coloquialmente es la Cámara de los Desarrolladores de Vivienda, de los vivienderos, los que hacemos vivienda en el ámbito urbano principalmente. Agremiamos alrededor de 22 empresarios, 22 socios, cuyas empresas desarrollan en el estado de Chiapas 3/4 partes de la vivienda nueva cada año. ¿3/4 partes? Sí, 3/4 partes. Es un número importante. Es un número importante, a pesar de que es un número pequeño de socios. Son empresas muy activas en términos de producción de vivienda nueva en las principales ciudades, ¿no? Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Berriozábal, Ocosocuautla, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Tonalá, Palenque, las principales 10, 12 ciudades del estado. Y bueno, pues a pesar de ser pocos socios, sí hay una actividad empresarial grande en producción de vivienda nueva en estas ciudades, y es una industria que en un mal año, digamos, como los que hemos venido afrontando últimamente, pues le inyecta de manera directa una inversión al estado de 1.000 a 1.500 millones de pesos, ¿no? En un mal año. En un mal año. En un mal año. Estamos hablando no solamente de muchísimo dinero, sino estamos hablando de muchísimas fuentes laborales. Sí, sí. Que por sobre todo muchas veces cuando la construcción, como dirían los abuelos, está bien, el pueblo va a crecer. Desde luego. Es algo ancestral, ¿no? O sea, son síntomas que se veían desde... tú revisas cualquier imperio y mientras iban construyendo, pues era señal de progreso, ¿no? Guardadas las escalas y las proporciones, eso sucede, ¿no? En el caso de la construcción actualmente en nuestros estados, en nuestras ciudades, pues es un muy buen síntoma que la construcción esté, digamos, dinamizada. Pero el caso particular de la vivienda es muy sui generis esta industria, porque en lo que es la construcción de obra pública, Okay. Implica salidas del erario, ¿no? Es decir, son en conjunto. sí, la obra pública implica que el erario participe poniendo recursos y asignando trabajos, ¿no? Asignando obras. En el caso de la vivienda no. En la vivienda digo que es muy sui generis porque son modelos de negocio que se desarrollan como inversión directa y de manera independiente y sin necesitar recursos del erario. Okay. Es decir, los gobiernos no ponen recursos para esta actividad. Los vivienderos lo que hacemos es hipotecar nuestro patrimonio, que son reservas territoriales y algunos bienes de las empresas, para conseguir financiamientos privados o bueno, sí, principalmente privados, ¿no? Se denominan créditos puente o líneas de crédito con instituciones financieras, y con este financiamiento más una suma de capital propio se desarrollan unidades habitacionales, ¿no? Y al vender, nosotros recuperamos el capital, obtenemos una rentabilidad y pagamos las deudas contraídas, las obligaciones. Entonces, en toda esa vuelta nunca hubo la intervención del erario, nunca hubo un peso que nos haya llegado a las arcas para poder desarrollar esos modelos de negocio. Pero sí ocurrió, por ejemplo, que se hayan quedado recursos en las arcas del erario vía pagos de impuestos, derechos y servicios que se quedan incluso de manera permanente, ¿no? Y toda la generación de empleos. O sea, por eso yo digo que es una industria, además de sui generis, muy
benéfica. Todo el mundo decimos que nuestras industrias son benéficas, ¿no? Desde luego, porque generan economía. Claro. Pero esta, desde la perspectiva de que no implica poner erario, sino es pura inversión directa. Es pura inversión directa, correcto. Pura derrama económica inmediata, pues tiene digamos que una segunda arista de beneficio, ¿no? Y la generación de empleos es inmediata, ¿no? Se trastoca el 90% de las ramas económicas generando vivienda, ¿no? Entonces tiene un efecto multiplicador también muy amplio, ¿no? De amplio espectro y bueno, es inmediato su efecto, ¿no? O sea, se siente, si hoy empiezas a desarrollar, a pensar en una unidad habitacional, desde que empiezas a comprar o a tratar el terreno y pagar los impuestos y todo, y a diseñar el proyecto que vas a hacer, pues ya estás generando empleos directos o indirectos, estás ya generando derrama económica de inmediato, ¿no? Entonces es muy benéfica y bueno, pues es una industria que por lo regular en los estados de la República, en las diferentes entidades, al no requerir dinero público, sí requiere impulsores. O sea, exacto, eso te iba a preguntar, porque acabamos de terminar, digamos, una década ciertamente complicada con respecto a la vivienda. Porque podríamos decir, bueno, lo vamos a empezar a analizar una vez que estén los resultados ya del censo que viene ahora en marzo, pero el hacinamiento que hay en México es preocupante. Sí. Y es algo que se viene repitiendo en Centroamérica y en Sudamérica. Entonces creo que una de las herramientas más prácticas es la industria justamente de la construcción de casas y la posibilidad y la facilidad para la gente de adquirirlas. Así es. Porque no es solamente construir por construir, es generar herramientas para que puedan ser utilizadas. Sí, mira, tiene que haber mucha correlación entre la oferta que se realiza y la demanda que existe para esa oferta, la que puede alcanzar esa oferta, ¿no? Los mercados principales a donde nosotros apuntamos son los mercados de derechohabientes del Infonavit y del Fobiste, en ese orden, ¿no? Son las grandes instituciones financiadoras de la compra de vivienda, ¿no? Y en tercer lugar, la compra el mercado de gente que acude a bancos o que tiene recursos y va con préstamos, digamos, a particulares. La verdad es que son demandas poco atendidas, principalmente las del segmento de interés social, y ya particularizando en Chiapas, esa demanda es aproximadamente de 190 a 200 mil personas que hoy podrían comprarse una vivienda de interés social. Cuando digo interés social, es una vivienda que no supera los 600 mil pesos e idealmente debería ser de 400 mil pesos. Eso ¿no? te iba a preguntar porque cada vez ha ido ascendiendo el rango y por más que suba 2 o 3 pesos el salario mínimo, ese rango no se llega, porque antes, hace justamente unos 8 años, estaba en 450. Pasamos a 600 y ahora estamos casi en los 800, 900. Sí, así es. Pero esos son los umbrales, digamos, más altos del segmento de interés social, cuando ya está empezando a tocar el interés medio. Pero dentro de toda la base piramidal salarial, en realidad 2/3 partes son personas que ganan entre 1 y 2 UMAS de salario mínimo, hasta 3 si acaso. Y esas personas, con su capacidad de crédito, su capacidad crediticia otorgada por el Infonavit o el Fobiste, en ese orden, o los bancos cuando deciden atender ese segmento, porque los bancos no necesariamente atienden ese segmento bajo, son personas que alcanzan una capacidad crediticia de 350 mil, 400 mil pesos. Entonces hay que hacer vivienda para ellos, pero hoy, digamos, en nuestras ciudades y particularmente en la ciudad capital, eso es imposible porque hay muchos factores que inciden negativamente en el precio, ¿no? El terreno, por empezar, que es carísimo, debe ser el más caro del sur de México, sin lugar a dudas. De entrada, sí, el terreno es muy caro, es muy especulado en Tuxtla Gutiérrez y en las demás ciudades del estado, pero particularmente en Tuxtla Gutiérrez hay poca reserva territorial con vocación de vivienda, porque también no hay servicios, no está equipada la reserva territorial. Se traza una nueva carta urbana sin que necesariamente las obras de cabecera, las obras urbanas
básicas como vialidades, drenaje, luz, agua. Estén en orden y en forma, exactamente. Eso te iba a preguntar también, porque también ha habido, justamente las 2 décadas que han pasado, también un desarrollo, diríamos que no sé si desordenado, pero por lo menos de solamente cemento, sin árboles, sin verde, sin nada. Entonces ves unidades habitacionales enormes, con mucho cemento y más cemento. Mira, sí, yo creo que digamos, el resultado de una bola de nieve que se ha hecho de falta de planeación, ¿no? Podemos ver ejemplos extraordinarios en el Bajío y en el norte del país, y por ejemplo en el sur, en Mérida, de ciudades que se han planeado para 50 años en adelante, ¿no? Y entonces los responsables de las políticas públicas comienzan a generar la infraestructura de desarrollo urbano pensando en 50 años hacia adelante en la ciudad, ¿no? Y generan reservas territoriales con los usos definidos para vivienda, para industria, para escuelas, para áreas de recreación. Y eso no necesariamente, bueno, no ha ocurrido en nuestras ciudades, menos en Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez es un sistema urbano caótico, y creo que es el gran desafío de la administración pública, ¿no? Actual, y la que sigue, los que vayan a gobernar la ciudad y el estado en años sucesivos, poder hacer esa planeación para un poco revertir la mala inercia que se lleva en términos urbanos, y no solo revertirla, sino llevarla a una parte, digamos, más afortunada, de buena inercia. ¿Qué sucede? También pues hay que ser conscientes que tenemos otro tipo de problemas que quizás están en la prioridad de la atención, ¿no? Como cuestiones de Estado de Derecho y muchas otras cosas más. Pero debe voltearse siempre al tema de desarrollo urbano integral y a la vivienda. ¿Por qué? Porque eso al final del día va a trastocar el tejido social. Si la ciudad sigue creciendo de manera caótica, como ha ocurrido en las últimas décadas, el tejido social se descompone, ¿no? Es decir, si lo que reina en el crecimiento de la ciudad son asentamientos irregulares o invasiones, al no contar estos asentamientos con los servicios urbanos básicos, se deteriora el tejido social. Entonces, la poca reserva que va quedando con vocación se va encareciendo. Se va encareciendo mucho, ¿no? Entonces se genera un círculo vicioso que ya en realidad tampoco nadie quiere invertir en poder construir, porque tampoco es rentable. Ya no, deja de ser rentable si te vas a ese segmento. Claro. ¿Qué pasa? Pues entonces te subes al segmento medio y al residencial, pero ahí saturas la oferta, y entonces también se dan vicios porque las empresas tienen que mover sus inventarios, y si no se mueven con cierta oportunidad, pues las empresas tampoco crecen. Es muy triste ver que haya empresas que tengan que cerrar las puertas, dejar de generar la derrama económica que generaban, los empleos. Entonces, como que hay que revertir todo eso. Últimamente vemos buenos síntomas, ¿no? También hay que decirlo, o sea, los nuevos titulares o dirigentes de la política pública sí muestran gestos de querer por lo menos trazar los vectores de solución. Tal vez no les alcance el tiempo para alcanzarlos o caminarlos, pero sí los trazando de cara a que se revierta esa inercia. ¿Por qué? Porque una ya no solo es importante, ya es urgente, no, ya es apremiante. Exactamente. 2, Tuxtla Gutiérrez ya conforma una zona metropolitana, ¿no? 3, pues va a ser, según hipótesis, en pláticas que tenemos en varios foros, va a ser una ciudad receptora dentro de 2 o 3 décadas, porque las ciudades receptoras de nuevos habitantes van a ser las que estén rodeadas de agua, y Tuxtla es un ejemplo de ello. Claro. Pero hoy no tiene forma de subsanar las necesidades de los que la habitamos, mucho menos con éxodos que se den de agregarle unas 20.000 o 50.000 personas. Sería casi caótico, como dice, sí. ¿no? Pero tenemos las fuentes. Lo bueno es que están los insumos
Solo creo que es cuestión de pensar en resolver la fórmula, ¿no? Exactamente. Y bueno, por lo menos en términos de síntomas y de ver los gestos de intención, sí ha cambiado este tema, ¿no? Venimos de unos años recientes pasados muy difíciles, porque los que dirigían la administración pública estaban, creo que no alcanzaban a ver eso, y tampoco querían. Ni siquiera estaba en la agenda. Sí, no estaba en la agenda, pero hay que abrir agenda en eso, ¿no? Hay que tomar ejemplos tampoco que se puede descubrir el agua tibia, ¿no? O sea, eso ya existe, ya hay ejemplos que han sido exitosos en otras ciudades que han sido igual o más caóticas, ¿no? Y, por ejemplo, una buena cosa que está adoptando Chiapas y particularmente la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez es instrumentar el PIMUS, el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. Eso no es un modelo nuevo, es un modelo ya probado en varias ciudades, ya ha funcionado, y ha sido exitoso. Claro, se tiene que tropicalizar a esta zona, porque exactamente son... Porque hay cuestiones idiosincráticas, hay muchos factores, pero ya lo están haciendo, ¿no? Ya está en la agenda, y eso es una muy buena cosa. ¿Qué otra cosa tuviera que hacerse? Pues hacerse el ejercicio de vivienda y desarrollo urbano integral que se ha hecho en otras ciudades, y yo creo que Tuxtla tiene para eso, ¿no? O sea, obviamente hay que entrar en un concierto y en un concurso de muy buenas voluntades entre todos, ¿no? Entre los dirigentes de la política pública, la sociedad civil organizada y la industria, ¿no? Exactamente. Pero también desde un punto de vista no solo económico y de negocio, sino también social. Creo que la arista social hay que atenderla, ¿no? Ahí estás tocando un tema muy importante. Algo que normalmente destaca hoy en día la Cámara es justamente eso. Normalmente uno espera que cuando esté hablando la Cámara de Vivienda no esté hablando de aspectos sociales, sino aspectos muy técnicos y demás, y los hemos escuchado en varias oportunidades hablar del aspecto social, del cuidado del medio ambiente, de la incorporación de justamente esta base para que todos tengan las posibilidades. Nosotros aplaudimos desde esta casa editorial justamente esa iniciativa que ustedes están llevando adelante, porque no tenemos registros de que se hable desde la Cámara de algo social y de estar trabajando en conjunto de la sociedad. Así que nosotros queremos sumarnos en lo que se pueda. Excelente. Justamente a la idea de cuidarle el ambiente, de gestionar estos recursos. Y una cosa que no es menos importante, ¿cuánto? Porque hace unos 5 años por ahí teníamos la posibilidad de hablar con alguien y nos decía que los terrenos se encarecían por el tema de los sismos. Es decir, las casas se encarecían por el tema de los sismos. ¿Cuánto es real y cuánto hay de mito en esa situación? Mira, yo creo que es más mito que realidad, okay. No es el gran factor de encarecimiento de la vivienda. Cualquier empresario viviendero, yo creo, es difícil que vaya a pensar en hacer vivienda con una calidad baja para que en un sismo como el que nos ocurrió, o de menor escala, porque estamos en una zona sísmica, se deterioren sus casas y le pegue reputacionalmente y su empresa se venga abajo. Yo creo que sería muy contraintuitivo pensar así desde el punto de vista empresarial, ¿no? Hay otro tipo de factores que encarecen la vivienda y no es eso. Los factores sísmicos han aumentado, pero creo que la vivienda nueva que se hace, sobre todo la de interés social, que es la más vigilada, la más verificada, porque pasa un montón de... Pasa todo un esquema de verificación que está instrumentado desde el ámbito federal por el Infonavit y por el Fobiste. O sea, la verdad es que es muy estricta la verificación que ellos hacen y qué bueno que exista, qué bueno. Y una prueba de fuego para la industria fue precisamente el sismo que citas de hace 2 años. La verdad es que no hubo una incidencia extraordinaria de daños en las viviendas que la industria hace. Desafortunadamente los daños de pérdida total y de pérdida parcial fueron en la vivienda de autoconstrucción. Exactamente, ¿no? Sí. O la que se construyó tiempo atrás, pero sin estos, digamos, sin que hubiera necesariamente un diseño estructural adecuado, ¿no?
Pero ahora con los reglamentos, todo el marco regulatorio que hay, es muy difícil que puedas tú hacer vivienda nueva que eventualmente pueda dañarse por un evento de sismo, a menos que sea algo catastrófico y de gran escala. Exacto. ¿No? Y eso no lo digo yo, eso está formalmente en registros institucionales dentro del Infonavit y del Foviste, que pueden dar cuenta de que la industria no dio muestras de falta de calidad, ¿no? Ahora, que eso no es un dato menor. No es un dato menor. Y también rompemos un mito de justamente de que porque encarecen. Sí, claro, no, lo que encarece son otras cosas. Mira, para que puedas hacer una vivienda de 450 mil pesos en una ciudad como Tuxtla Gutiérrez, tienes que encontrar suelo que cueste 200 pesos el metro cuadrado, 300 pesos el metro cuadrado. Eso es imposible. No hay. No existe. No existe. No existe. No sé si existe en algún lugar del estado. No existe. Bueno, hay algunos lugares donde lo logras, pero si lo logras, vamos a pensar que esa parte la pasarás, ¿no? Como no hay infraestructura urbana en toda la ciudad, pues para llevar el drenaje, para llevar la luz, para llevar la vialidad, ¿no? Y el agua, pues tienes que generar mucha infraestructura y eso lo encarece. Ya con eso ya. Entonces, o por una o por otra, o por las dos, se encarece. Entonces, cuando ya tienes un lote, vamos a llevarlo a nivel de lote, urbanizado, el metro cuadrado ya no te cuesta menos de 3,000, 4,000 pesos, ¿no? Simplemente, tú revisas cualquier publicación y quieres comprar un terreno, no te cuesta menos de 3,000 pesos el metro cuadrado, ¿no? Muchísimo. Un lote de 200 metros te lo están vendiendo en $500,000 de pesos. Entonces, ¿cómo haces para poner una casa de 400,000 pesos ahí? Claro, una fórmula es densificar, es ir a vivienda vertical. Vertical, ¿no? Correcto. Y es una buena fórmula en términos urbanos porque es una tendencia mundial, ni siquiera nacional, mundial, densificar la tierra, ¿no? Claro, no hacinar, no amontonar edificios. Exactamente, volvemos a lo mismo, la diagramación, la programación, el esquema. Tienes que abrir espacios para áreas comunes, para áreas de esparcimiento, ¿no? Para áreas de donde los niños jueguen y puedan no sé, generar convivencia, ¿no? El concepto de barrio pues se ha perdido. Ya no Entonces ya no existe. Entonces si vas a verticalizar la vivienda, pues tienes que generar espacios de convivencia para un poquito medio remontarte al concepto de barrio, ¿no? Bueno, vamos a pensar que si eso es utópico, supongamos que densificas, pero de todas formas, culturalmente, la idiosincrasia nos ayuda, no estamos listos para vivir en vertical. ¿Por qué? Porque también tienes que pagar cuotas de mantenimiento de las áreas comunes. Si se deterioran, ¿quién las mantiene? No hay figuras jurídicas que diriman digamos, las diferencias entre condóminos, ¿no? Exactamente. O sea, si un condomino agarró el área común y puso su estacionamiento techado, no hay un lugar donde eso se dirima, ¿no? Entonces también hay que transitar hacia un marco regulatorio y un marco legal que pueda resolver esos temas. La Ciudad de México es un gran ejemplo de eso, ¿no? Tenemos que ir dando esos pasos, porque sí que el modelo de régimen en condominio debe usarse más, debe verticalizarse la ciudad. Debemos transitar como sociedad hacia una cultura de vivir en vertical, porque por ejemplo tú visitas, si tienes la suerte de visitar alguna ciudad europea, aunque sea de provincia, de una provincia remota, sí, viven en vertical. Tiene 5 o 6 pisos al menos. Pisos, aunque sea una provincia remota, ¿no? Y abren espacios públicos de mucha convivencia. Ese es el tema, es edificar hacia arriba, pero abrir espacios públicos, no es edificar y edificar. No es amontonar edificios, porque entonces llegas a lo mismo. Volvemos a la misma. A amontonar, pero ya no viviendas horizontales, sino ya verticales. Eso puede resultar hasta peor, ¿no? Sí, claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y lo que sí es que, por ejemplo, el reglamento de construcción en Tuxtla Gutiérrez sí te obliga a abrir espacios comunes, a que tu reserva, donde estás planeando un desarrollo, tengas que tener un mínimo de área común, de área verde, y eso es bueno, ¿no? Entonces ahí el desafío es pues ponerle inspiración al diseño y esas cosas, ¿no? O sea, pero creo que debemos transitar hacia eso. Fíjate que hay un dato muy alarmante, muy fuerte, que publicó la antigua Sedesol
hace algunos años, y es una publicación muy interesante, dice la expansión de las ciudades de 1980 a 2000, al año 2000 o 2010. Son 3 décadas. Y el número es alarmante, el número concluyente, ¿no? En esas 3 décadas, las ciudades duplicaron su población en promedio, ¿no? Las ciudades del país, sí. duplicaron su población, pero cuadruplicaron su extensión. O sea, es decir, la base recaudatoria local, claro, de donde salen los recursos para poder proveer servicios, se duplicó la población, pero la extensión territorial de la ciudad se cuadruplicó. Entonces no hay dinero que alcance para llevar servicios, y Tuxtla Gutiérrez está muy por arriba de ese promedio. Sí, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, o sea, nada más, o sea, los que vivimos aquí desde niños en Tuxtla Gutiérrez, vemos cómo creció la mancha urbana, y la verdad es que la población, si acaso, se duplicó, ¿no? En las últimas 3 décadas. Entonces, eso es alarmante. ¿Qué quiere decir? Que se expandieron las manchas urbanas, sí. Pues tienes que llevar cada vez más lejos los servicios, ¿no? La recolección de basura, la dotación de agua, ¿no? Todo el tema de pavimentación está más extenso. Entonces, pero no tienes el mismo número de población que te aporta recursos, ¿no? Exactamente. Entonces, es complicado. O sea, eso, hablo de Tuxtla Gutiérrez, pero el mismo efecto se puede ver en las demás ciudades. Sí. Que se empiezan a unir estado. Con los pueblitos que estaban cerquita y ya son prácticamente uno, como pasa aquí con Chepa de Corzo. Sí. Bueno, sí. Si vas a cualquiera de los miradores, ves que ya en el cerro ya tienes... imposible que tú llegues ahí con un servicio, porque es incosteable llevar agua hasta ahí arriba. Es incosteable. Entonces, pues imagínate, si tú estás administrando las arcas de un erario que además de limitado trae, sin entrar a detalle, cualquier arista de corrupción o de malos manejos, pues no va a alcanzar nunca. ¿Qué sucede? Dejas sin posibilidad a toda esa gente de salarios bajos de poder alcanzar una vivienda en el mercado, y entonces se convierte en caldo de cultivo de asentamientos irregulares y de invasión. Pues claro, o sea, no van a querer vivir todo el tiempo amontonados en la casa del papá o del suegro. Si se producen nuevas familias, esas familias demandan nuevos hogares, ¿no? Nuevas viviendas. Y entonces, pues, si pudieran comprarse una casa, seguro lo harían. ¿Cuál es la opción? Pues rentar alguna, ¿no? Si es que la hay, a su digamos, a sus posibilidades. O si no, pues llega un lidercillo y les dice, pues invadamos acá, ¿no? Claro. Total, no nos van a hacer nada. Entonces van a invadir, y es lo que ha regido el crecimiento de nuestras ciudades en las últimas décadas. Sí, y inculcar esa parte que también dices, en muchos lugares te enseñan a empezar a tener un pequeño ahorro justamente para no tener que pagar alquiler. Así es. Porque el pagar alquiler es poder pagar tu casa también tranquilamente. Así es. Y teniendo la ayuda que uno tiene normalmente en el Infonavit o en el Fobiste, tú dices, bueno, son herramientas que no la tiene, porque también hay que comentarlo. En Centroamérica no todos los países tienen este esquema. No, y en no Sudamérica todos. La mayoría no los tienen. No. Cada quien construye como puede, y aun si se lleven 50 años hoy, desde aquí tú tienes una posibilidad distinta. El tema es darle vuelta a esa situación, como dices, para poder maximizar el recurso y que la gente pueda vivir mejor también, que eso va a ser una mejor calidad de vida de toda la población. Sí, mira, es correcto lo que dices. Estas instituciones, con todas las áreas de oportunidad que pudieran tener, Totalmente, sí. son ejemplos internacionales, ¿eh? O sea, son 2 grandes instituciones de las que puede presumir el país, ¿no? El problema es que pues tienen una labor titánica, ¿no? O sea, es muy complicado. Hay que recordar que estas instituciones administran dinero de los trabajadores que son derechohabientes de ellas, ¿no? No construyen casas. Claro. No las casas las construye la industria, y la industria las debe construir de acuerdo a lo que den sus modelos de negocio, y para que los modelos de negocio puedan apuntar hacia los segmentos de interés social, pues se requiere también el impulso de los que dirigen la política pública. Ahí es donde yo creo que está la gran tarea por hacer. Exacto, porque ahí hay que hacer un trabajo más mancomunado, porque si no,
Si tú no tienes el recurso para poder ofertar, entonces tú puedes tener un montón de demanda, pero si no hay oferta... Imagínate que solo hubiera agencias de autos premium en Tuxtla. Pues seguro habría gente que anduviera en coches, ¿no? Pero muchos no podrían comprárselas. O sea, tienen que existir agencias de autos al alcance de gente de menor capacidad de compra. Así es la vivienda, ¿no? O sea, no podemos estar haciendo vivienda media y de interés medio y de interés residencial. Toda la industria, se tiene que incentivar el interés social. Ahora, bueno, es que acabas de dar en el punto, incentivar el interés social, porque si no hay ninguna razón y voy a salir con lo justo, o tal vez voy a perder, ¿para qué hago? Bueno, ¿para qué me meto ahí, no? O ¿para qué estoy 10 años renegando? Ya me quedo calvo prácticamente, sí. y no pasó nada. Sí, claro, o sea, es decir, pero para entrarle a eso tienes que ver que el contexto sea favorable. Correcto. Hoy no lo es, y yo pondría dos grandes factores. Cada factor puede tener varias variables que lo expliquen, ¿no? Pero agrupando esas variables en factores, usando un poco la terminología estadística, la primera sería un tema de mejora regulatoria, ¿no? La mejora regulatoria tiene que darse en Chiapas en materia de vivienda. ¿Qué quiero decir con esto? Se tienen que acortar tiempos de gestión, tiempos de tramitación, que son muy altos en Chiapas, muy altos, y Tuxtla Gutiérrez pudiera ser campeón nacional. Se lo hemos dicho ya esto. Sí, no, es de un lado al otro de una dependencia a la otra. Ahora vuelves por la firma, ahora vas por el sello. Ahora vas por el papelito acá y ahora pagas del otro lado. Todo eso, en términos de logística, te desgasta muchísimo, ¿no? Y luego y económicamente te significa... Es que en el Inter estás pagando costo financiero, o sea, eso te está costando. Pero ya cuando regresas de dar todas esas vueltas, ya tu papel se venció. Oye, pues ponle más vigencia, ¿no? Para que no se me venza. En fin, entonces, fíjate, este es un dato también un poco triste para Chiapas y particularmente para Tuxtla. En el país, el promedio de tiempo que pasa en que compras un terreno, lo diseñas tu proyecto inmobiliario, sacas tus permisos, metes tu maquinaria, te pones a producir y vendes tu primer casa, pasa más o menos 500 días, año y medio, ¿no? 500 días. En el país, wow. Promedio país. Chiapas son casi 1000 días, son 3 años. No, es inviable. Pues es inviable. Entonces, si voy a hacer vivienda de 450,000 pesos, que es la de interés social que se desea en las ciudades, y yo pago costo financiero por 3 años, ya morí. O sea, ese proyecto es un proyecto perdedor desde que surgió. Entonces, si acortáramos claro, hay estados que esa vuelta tarda 6 meses, 8 meses. Claro, es que más o menos en 6 meses u 8 meses tú puedes programar, en 3 años no. Claro. Cambió el dólar y perdiste millones. No, claro. Bueno, o sea, no perdiste, quebraste. Entonces, ¿qué pasa? Pues le empiezas a entregar a la entidad financiera cada mes 1 o 2 casas como costo financiero, pues ya no saliste. Bueno, o encareces la casa, porque todo eso que pagaste no lo vas a regalar tampoco, ¿no? Lo montas al precio de la casa y al final, si querías una casa de un valor, cuando ya empiezas a vender ya vale el doble casi, ¿no? Ya pasa el intermedio. Entonces, claro. Sí, eso, por ejemplo, ahí se requiere acortar tiempos, ¿no? Es mucho, 1000 días. Es mucho. Es una locura. Bueno, tenemos casos en Tuxtla Gutiérrez que han llegado a 4 años, 4 o 5 años de tramitación para poder tú hacer un desarrollo inmobiliario. Oye, le vas a traer dinero a la ciudad, empleos, ¿no? Le vas a dejar infraestructura urbana desarrollada que tú hiciste, le vas a dejar calles, vialidades, banquetas, agua, luz, drenaje, que tú hiciste. La ciudad no la hace, la haces tú, ¿no? Exactamente. Y además pago de impuestos y derechos y servicios permanente, ¿no? Por ejemplo, el impuesto predial, el pago del agua. Todo eso beneficia, ¿no? Permanentemente, ¿no? Se lo estás generando. Entonces tiene que haber una sinergia en conjunto, porque tiene que haber una sinergia. Bueno, entonces ahí yo decía, el gran factor de mejora regulatoria.
Debería hacerse una simplificación administrativa de toda la tramitación. Hemos estado en eso. La verdad es que sí hay buenos gestos, hay ya ejemplos de eso, ¿no? Pero no hemos llegado al todo. O sea, estamos empezando a dar algunos pasitos, ¿no? Bueno, pero eso ya es un buen, es un empiezo, sí, es un buen comienzo, perdón, ¿no? ¿Qué otra cosa dentro de la mejora regulatoria? Desgravar, ¿no? Tenemos impuestos que son casos únicos en el país. Afortunadamente, y sí debo decir que fue mucho por ayuda de el ayuntamiento, en la ley de ingresos pudimos quitar 2 impuestos que eran casos únicos y absurdos en el país, ¿no? Para tú hacer una vivienda te cobraban un impuesto sobre fraccionamiento por cada casa y un impuesto sobre condominio. O sea, iba en contrasentido. ¿Qué sucede? Oye, yo quiero hacer un fraccionamiento, ¿no? Y luego, y además lo voy a verticalizar, no voy a hacer régimen condominal. Ah, bueno, 2 impuestos. ¿Vas a pagar por los 2 impuestos? Por los 2 impuestos, sí. Que podrían llegar hasta el 8% de la casa. No, es que... Pues es inviable. O sea, entonces, yo les decíamos, mira, es como ponerle doble verificación a los autos eléctricos, ¿no? O sea, no solo que el auto eléctrico vaya a su verificación, sino que la pase 2 veces. No lo tienes que incentivar, el uso de los autos eléctricos, ¿no? Sí. Pues ¿cómo lo incentivas? Como ha ocurrido, pues quitándoles tenencias, quitándole la verificación, sí, ¿no? Lo incentivas. Aquí no, o sea, aquí teníamos doble impuesto. Bueno, sí lo quitaron en la ley de ingresos y ahí también jugó un papel importante la Comisión de Desarrollo Urbano y de Obras Públicas del Congreso. La verdad es que muy bien. Aprovecho para enviarle un saludo al diputado Juan Pablo Montes de Oca. Él fue el impulsor, bueno, no un impulsor, él se acercó a nosotros y nos dijo, ¿cómo les ayudo? Y dijimos, oye, mira, tenemos esto. Hizo la sinergia, también se acercó una comisión de regidores del ayuntamiento. Debo decir, también le mando un saludo con todo mi cariño a Carla Burguete, la síndico del municipio, es mi hermana, ¿no? Hicimos esa sinergia, hicimos varias reuniones y entendieron que era ir en contrasentido. Lo fuimos hilvanando y bueno, al final del día, pues obviamente el alcalde, Carlos Morales, dijo, pues sí. O sea, también hicimos una comparación con 17 ciudades principales del país. No contra no 17. Sí, no existe. O sea, claro. No, o sea, eso no existe. Entonces, sí lo eliminaron, ¿no? Entonces, creo que fue un primer buen ejercicio de sinergia. No lo habíamos tenido así, ¿no? Ahora estamos trabajando con el ESMAPA para ver el tema del ajuste de los pagos del derecho de conexión de agua. La verdad es que también con una muy buena disposición. Creo que vamos a llegar a muy buenos acuerdos. En fin, son cosas que se tienen que hacer, pero... Que a veces solamente depende de una cosa muy importante, solamente del diálogo. El diálogo, la apertura, ¿no? Para poder empezar a hacer y empezar a caminar, como dices, porque si no se empieza a caminar, si el proceso es gateamos, caminamos y después corremos. De gatear a correr no hay forma. Esa secuencia, ¿no? Pues también tiene que darse dentro de un esquema de diálogo, de buen ánimo, pues, y de no... También... algo que casi no se da pues en el ámbito de las figuras públicas es que son de piel muy delgada y también se da un síndrome de que son dueños de la verdad, ¿no? O sea, entonces lograr apertura, decir, mira, claro, yo pienso que se pierde ese norte. Ajá, se pierde ese norte. Pienso que debe ir por acá y lograr esa apertura de mente, de decir, a ver, vamos a escucharlos por lo menos. Creo que ha sido un gran paso, ¿eh? O sea, eso no existía. Teníamos muchos años en la Cámara de no registrar reuniones tan sinérgicas como las que te he contado, ¿no? O sea, y eso es una cosa que hay que destacar, ¿no? La verdad es que sí se debe agradecer desde el punto de vista de ciudadanía, ¿no? Pero al final del día, lo digo con mucho respeto, también es obligación, ¿no? Claro. También es algo a lo que están obligados por ser servidores públicos, ¿no? Pero bueno, se ha logrado abrir la sinergia, generarla.
creo que tenemos que tomar en esa sinergia digamos, una intensidad mayor, pero bueno, ya se empieza a dar, ¿no? Entonces, hablaba del gran factor de la mejora regulatoria, ¿no? Y hay que revisar todo el marco normativo y el marco legal, porque, por ejemplo, la definición de vivienda de interés social es muy ambigua, ¿no? ¿Cuál es la vivienda de interés social? A ver, ¿cuál te gusta? ¿La que cuesta $500,000? ¿La que cuesta 600,000? ¿Cuál? O sea, y existen diferentes versiones de definición de interés social en las leyes estatales y municipales, bueno, y las federales, ¿no? Y bueno, en una ley municipal, en la ley de ingresos, para diferentes efectos, la definición de vivienda de interés social tiene cuatro versiones. Entonces, de entrada hay que estandarizar. Claro, porque si no es imposible. Es imposible. Entonces, el costo transaccional también se incrementa si no tienes estandarización de criterios, ¿no? ¿Por qué? Porque si para yo pagar un derecho o un impuesto, según yo, para vivienda de interés social, en catastro municipal me la consideran de 500,000, y luego voy a catastro estatal y la consideran de 600,000, y luego voy a otro lado y tiene diferentes definiciones, el costo transaccional se incrementa, ¿no? Imagínate, hasta a nivel sistemas, la programación de diferentes no está parametrizado, ¿me explico? Sí, entonces, totalmente. Todo eso hay que entenderlo, ¿no? Tal vez se llegue a temas más técnicos, pero hay que entenderlo, hay que estandarizar criterios y parámetros. Entonces eso está... Hay que trabajarlo desde la base, como dices tú, para que sea mucho más simple, y eso te va a evitar cero tramitología. Vas a ir por la casa de vivienda y vas a saber que es la de 4. No hay 4 y 2, 4 y 3, 4 y 5, 4 y 10. Ese es el tema, ¿no? Porque además, si no hay estandarización, también se presta a corrupción. Ese es el tema. Justamente al haber tanta apertura para tantas cosas, tú dices, es que bueno, puede ser pero si quieres yo te lo puedo hacer. Pónmelo así, ahí te va, ¿no? O sea, y ahí volvemos a la misma dinámica. O sea, entonces, como que hay que aceitar, dicho de buena forma, la maquinaria, ¿no? O sea, no hay que quitarle la arenilla del motor. Por ejemplo, hay grandes áreas de oportunidad en el registro público, en el catastro, aunque tenemos, la verdad, también lo debo decir, una gran actitud en ellos, ¿no? Gran actitud. Pues también ellos mismos ven, al llegar a estos organismos, pues las áreas de oportunidad, las carencias, los desafíos que tienen operativos, ¿no? Financieros. Está complicado. Pero bueno, lo que yo rescato de todo esto que te comento, dentro del factor de mejora regulatoria con todas sus variables, es digamos la apertura, ¿no? Eso ya creo que es un muy buen paso. Ojalá que en este año y los sucesivos podamos llevar a Chiapas a una muy buena dirección, como es el ejemplo de que nos ha tocado ver en otros lados, ¿no? A mí me tocó trabajar en el Infonavit aquí en Chiapas, y después trabajé en Guanajuato, y cuando llegué a Guanajuato decía, ¿qué les pasa a estos? O sea, están dopados, te arrollan, si tú no te subes al oleaje, claro, te pasan encima, ¿no? La verdad es que ya tiene una dinámica y una sinergia que va muy y está muy aceitada. Bueno, está muy aceitada. Entonces es un proceso, ¿sí? Que en 6 meses construiste, en 5 vendiste, y en 1 estás haciendo otro proyecto. Ya estás en otro proyecto, incluso vas engarzando, y entonces ya están en un ánimo, ya como que solo van en mejora continua. Llegaron a ese momento, claro, pues van mejorando algunas cosas, ¿no? Pero pues ya todo lo que nosotros tenemos que caminar en este y los siguientes años, ellos ya lo superaron desde hace mucho tiempo, ¿no? Y a la distancia, viviendo allá en Guanajuato, pues mi esposo y yo nos poníamos tristes, ¿no? Decíamos, bueno, ¿cuándo vamos a ver así? Que esta sinergia, este mecanismo de impulso ocurra en nuestro estado. Bueno, ojalá que se empiece a dar ahora, ¿no? Porque sí que venimos de vivir, yo diría, los peores años en términos de vivienda, ¿no? Tal vez en otras materias sea similar o peor, pero en lo que es materia de vivienda,
venimos de vivir los peores estados, y un pulso que te lo indica de manera muy rápida es el propio Infonavit, ¿no? El Infonavit genera 2/3 de las hipotecas del país, ¿no? Cada año. Entonces es un número. Es un pulso, y es un número que tienes que tomar en cuenta. Bueno, hace 8 o 10 años venía haciendo en el orden de 4,000 créditos hipotecarios para vivienda nueva, ¿no? Y se hacían 1,500 créditos hipotecarios para vivienda usada. Es decir, había un 75% de vivienda nueva y 25% de vivienda usada de sus créditos hipotecarios, pero su total eran 5,000, 5,500, ¿no? Hoy son 2,000 los créditos hipotecarios con los que cerró el año pasado, 2,000, 2,500. O sea, viene cayendo a una tasa constante promedio anual del 7% en los últimos 10 años. 7% entonces, es muchísimo. Es muchísimo, es demasiado. O sea, no solo no ha crecido, ha decrecido, claro, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Que la composición de la vivienda nueva versus la usada se revirtió. Y ahora todos están por la usada y ya no la nueva, por lo que genera también que 1/3 de vivienda nueva y 2/3 de vivienda usada en su otorgamiento de créditos. Eso es alarmante. Eso te indica que la industria está deprimida, viene transitando sus peores momentos, ¿no? Bueno, pero te decía yo al inicio, en un mal año le damos 1,000 millones al Estado. O imagínate en un buen año. Hemos tenido años buenos, estos que te decía yo, cuando se hacían para el Infonavit 4 o 5 mil viviendas nuevas, ya más lo de Fobiste y lo que se vendía por bancos. Bueno, se le inyectaban al Estado 4 o 5 mil millones, lo que hace SOPIC, o bueno, la Secretaría de Obras Públicas. Exactamente. Pero eso es erario. Eso es parte del erario, es parte de inversión. Pura inversión. Entonces, como que no es cosa menor. O sea, como que solo eso te indica que lo tienes que incentivar. Claro. Sí, ¿no? sí, exactamente. Más en un estado tan necesitado de recursos como es, ¿no? Bueno, entonces ese es el gran factor, y podríamos platicar muchísimo totalmente de eso, pero es lo que yo veo en el factor de la mejora regulatoria. Luego hay otro factor que es el tema de los insumos, ¿no? El gran insumo, son dos grandes insumos. Uno es tierra apta, y otro es financiamiento. El financiamiento no es digamos tarea del gobierno, ¿no? O sea, eso las empresas por su misma existencia pueden acceder van haciendo exactamente, sí, según van accediendo a ellos, ¿no? Exacto. O sea, tú presentas un proyecto viable para una institución financiera y dicen, oye, pues te lo financio, ¿no? Adelante. Ya con condiciones financieras mejores o peores, dependiendo de la empresa, ¿no? Exacto. Y dependiendo del proyecto. Proyecto, tiempo, bueno, todo eso, todos ¿no? los factores, sí. Pero en realidad el financiamiento no está tan mal. En promedio se financia a TIE más 5, ¿no? Estamos hablando de un 12% anual. La verdad es que no es un financiamiento tan caro, pero bueno, no deja de ser un costo financiero, sí, ¿no? Sí, sí. Del 1% mensual, ¿no? Sí, eso le sumamos todo lo que venimos platicando y los 4 años de merma y todo. No. Mueres, ¿no? Ahí sí. El problema es que si pagas un 1% mensual sobre un financiamiento de 100 millones, pues es $1,000,000 mensualmente, ¿no? Entonces tienes que salir muy rápido de eso, pero si sales en 3 años, pues ya moriste. ¿Qué tienes que hacer? Pues lo tienes que sumar al valor de la vivienda, lo tienes que encarecer. Bueno, por eso luego puedes ver viviendas caras sin muchos accesorios. O sea, dices, bueno, para el precio que estoy encontrando esta casa debería tener tal o cual cosa. Bueno, no es posible. Lo que le pusieron a la casa fue costo financiero, que se pagó durante un buen rato, ¿no? Exactamente. Entonces, pero ese insumo, digamos, es muy superable. Tal vez no es así para las empresas nuevas, porque obviamente las instituciones financieras te dicen, bueno, quiero ver tu experiencia como viviendero, como desarrollador de vivienda, para yo poderte prestar, pero si eres nuevo no tienes esa experiencia, entonces tienes que acudir a otro tipo de financiamientos, principalmente privados, ¿no? Lo que te indica cualquier emprendimiento. Bueno,
Pero suponiendo que ya es una empresa que viene trabajando, son empresas que vienen trabajando bien, el financiamiento no es un tema en el país, se viene dando. En ocasiones se contrae, en ocasiones no, Sí. pero por lo regular se viene dando, ¿no? ¿Qué sucede con el otro gran insumo, la reserva territorial apta? La ley federal, la ley nacional o federal de asentamientos humanos indica, instruye a las ciudades y a los gobiernos generar reserva territorial para desarrollar las manchas urbanas. Bueno, eso no ocurre en Chiapas. Eso no ocurre. Nosotros les hemos preguntado, a ver, díganos cuántos metros cuadrados tienen de reserva territorial para hacer vivienda. No tienen 1 metro cuadrado. No lo han generado. Claro, se entiende, pues tienen cualquier cantidad de problemas que resolver en lo inmediato. O sea, están resolviendo cosas urgentes e importantes, ¿no? Sí. Y esta no es urgente, esta es importante. Entonces, dentro de una matriz de priorización, pues está en segunda, por lo menos en segunda prioridad. Sí, dirían, están apagando el fogón, no el incendio. No, exactamente. Entonces, pero tienen que pensar en eso, sobre todo si trazan una carta urbana, ¿no? Te voy a decir por qué. Porque si tú trazas una nueva carta urbana y dices, bueno, ya así va a crecer la ciudad, en ese momento todos los predios, toda la reserva territorial que está contenida en la nueva carta urbana se triplican de precio. Claro. La especulación, yo ya va a ser urbano mi predio, ya cuesta el triple. Si ayer yo te lo vendía a 500 el metro cuadrado, como yo ya estoy dentro de la mancha urbana proyectada, ya vale 1500, ¿no? Pues entonces no hay control de esa especulación. Si los gobiernos generaran reservas territoriales, se controlara la especulación, ¿no? Y también deberían, o sea, por ejemplo, mira, yo uso mucho el ejemplo de la ciudad de Aguascalientes, que es espectacular en muchos sentidos, pero cuando ocurrió el sismo del 85, se desconcentró el INEGI y se fue a Aguascalientes, ¿no? Entonces miles de familias, trabajadores del INEGI, se iban a vivir de la Ciudad de México a Aguascalientes. En aquel entonces, estamos hablando de hace 30 y... ¿no? ¿Cuánto? Fue 85, estamos hablando de 34 años, sí. ¿no? Bueno, la ciudad de Aguascalientes tenía anillos periféricos, tenía 2 anillos periféricos y estaban haciendo el tercero. Bueno, solo se estaba poblando entre el primero y el segundo anillo periférico. Entre el primero y segundo anillo llegaron a establecerse las unidades habitacionales donde llegó todas esas familias del INEGI y otras más. Bueno, pero ya tenían trazado el tercer anillo. Sí. Hoy la ciudad de Aguascalientes ya pobló todo lo que está en el segundo anillo periférico. Pasaron 30 años, pero ya estaban haciendo el tercer anillo, o sea, que hoy ya existe, ¿no? Exacto. Entonces imagínate la planeación de ellos, ¿no? O sea, estaba a 50 años, 60 años adelante. Sí, ¿no? es que no es un tema menor. No es un tema menor. No es un tema menor, y además teniendo en cuenta lo degradada que tenemos la tierra, lo difícil del tema del agua, el tema de los cambios climáticos, si tenemos una mala organización y una mala distribución urbana, eso nos afecta directamente a todos. A todos. Eso es lo que a mí me gustaría transmitir. Yo creo que sería el gran colofón. A ver, si no pensamos en eso, eventualmente el coletazo nos va a llegar a todos los ciudadanos, porque sí, el tejido social se degrada. Cuando el esquema urbano está subsanado, cuando el entorno urbano funciona, el tejido urbano, el tejido social se restaura o mejora, ¿no? Entonces, sí es de incumbencia de todos, pues, ¿no? O sea, y hoy ese gran factor de reserva territorial no existe. El gobierno del Estado, es más tarea del gobierno del Estado, pero también de los gobiernos municipales. Tiene la Provich, ¿no? La Promotora de Vivienda Chiapas, lo que antes era el INVI, el Instituto de Vivienda. Okay. Y son quienes establecen reservas territoriales, ¿no? Sí, dentro de los ámbitos urbanos van estableciendo reservas territoriales y se van asignando
a la industria viviendera para que se desarrolle. Y cuando digo se van asignando, no digo que se regalen ni nada de eso. O sea, no, el gobierno no pierde un peso. Todo el recurso que invierte en comprar, en adquirir una reserva territorial y conformarla para que eventualmente se desarrolle en vivienda y lo asigne a empresas vivienderas, se le paga a un precio acordado. Exacto. ¿No? Y con eso que recupera, pues tiene que ir adquiriendo más. Exacto. ¿No? Bueno, pues hoy eso no ocurre. Dejó de ocurrir y sí eso sí existió hace 3 sexenios. Concretamente en el sexenio de Pablo Salazar se impulsó mucho vía el INVI. Todos los gobernantes pueden tener tantas críticas como quieras, ¿no? Pero también debemos ser responsables en reconocer las cosas que se han hecho bien, que se hicieron bien. Y creo que por lo menos en materia de vivienda el sexenio de Pablo Salazar fue bastante bueno en ese sentido, en el sentido de impulsar a la industria dotándoles de reserva territorial intraurbana para desarrollar vivienda tanto en Tuxtla como en Tapachula, y no recuerdo si en alguna otra ciudad fuera de estas dos. En el gobierno de Juan Sabines, la muy buena cosa que ocurrió no fue la dotación de reserva territorial. La muy buena cosa que ocurrió es que Chiapas fue el único estado en el país, el único, o el que más avanzó en el país, fue caso de primer lugar nacional, en incorporar a cotizar al Infonavit a los trabajadores del gobierno del estado y del Congreso, ¿no? Okay. Todos los organismos públicos descentralizados del gobierno del estado, todos cotizan al Infonavit. Y los trabajadores del poder legislativo también cotizan al Infonavit. Eso fue una cosa que impulsó Juan Sabines. Y el actual gobernador Rutilio Escandón, como magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, fue quien incorporó a los trabajadores del poder judicial a cotizar al Infonavit, porque todos esos trabajadores estatales no tienen la prestación de vivienda. Entonces, claro, por trabajar en una dependencia total, claro. No, o sea, no los atienden ni el Fobiste ni el Infonavit, y los municipales tampoco. Están en una especie de limbo constitucional, porque en la Constitución, en el artículo, no recuerdo el número del artículo, pero existen 2 apartados, el A y el B. En el A se describen a los trabajadores principalmente de la iniciativa privada, que tienen que ser atendidos por el IMSS y por el Infonavit para efectos de médicos y de vivienda. Y la burocracia federal principalmente por el ISSSTE y el FOBISTE, ¿no? Bueno, los trabajadores estatales y municipales no están comprendidos ni en el apartado A ni en el B de ese artículo. Entonces, cuando se platicó con Juan Sabines de esa área de oportunidad, él fue el gobernador que más impulsó la incorporación de trabajadores estatales al Infonavit. Se modificó la Constitución estatal y la ley orgánica municipal para que pudieran tener oportunidad de adherirse al Infonavit. ¿El acceso a la vivienda? Sí, el acceso a la vivienda de manera voluntaria. Claro. Bueno, lo hizo el gobierno del estado, lo hizo el Congreso del estado, y posteriormente lo hizo el Poder Judicial, bajo cuando estuvo de presidente el actual gobernador. Ajá, el actual gobernador, pero los municipios no entraron. Por ejemplo, hay varios municipios en el país que sí cotizan al Infonavit, que no están obligados al IMSS, nomás pagan las cuotas Infonavit para que sus trabajadores tengan una prestación de vivienda. Una prestación y la posibilidad de acceder a esa vivienda. De acceder a una vivienda vía un crédito institucional, ¿no? Por ejemplo, cuando yo fui a trabajar a Guanajuato, el municipio de León, todo el municipio, todos los trabajadores del municipio, de limpia, de policía, todos cotizaban al Infonavit. Y eso indirectamente o implícitamente generaba una simplificación administrativa. Te voy a decir por qué. Porque cuando llegaba un viviendero a desarrollar, a hacer cierta tramitación,
pues el empleado se visualizaba aspiracionalmente viviendo estaba interesado en esa unidad habitacional, claro, por supuesto. Hay que facilitarlo. Creo que es una gran área de oportunidad. Es una sugerencia que muy respetuosamente yo le haría a los alcaldes, y bueno, pues en concreto al alcalde de Tuxtla Gutiérrez, que es con quien más, digamos, acercamiento hemos podido tener, que quizás pudiera generarse el esquema de poderlos incorporar a cotizar al Infonavit a sus trabajadores. Sería un gran legado. Claro. Sería un gran legado, porque entendemos que hay trabajadores eventuales en el ayuntamiento que son de trienio, ¿no? Sí. Pero hay trabajadores que vienen de base, que vienen de base, que son permanentes, y hay trabajadores muy productivos. Y creo que eso pudiera ser un muy buen legado. Digo, tal vez es una materia en la que me estoy metiendo y que no debería, pero creo lo dejaría como reflexión. Pero son todos pequeños puntos para ir sumando, y volvemos a lo mismo, para hacer esa sinergia social, que es la que necesitamos entre gobierno, entidades privadas, entidades públicas, las acciones, y que justamente eso nos haga estar mejor como sociedad, porque además no es algo que vamos a ver en 5 años, con suerte. Si nos empezamos a ocupar ahora, lo veamos dentro de 10 o 20. Sí, claro. Con mucha suerte. Es de largo aliento. Dentro de 10 o 20 vamos a ver una ciudad caótica. Sí. Son temas de largo aliento, ¿no? O sea, y el problema también que yo he visto mucho en esta poca trayectoria, digamos, profesional mía, es que la visión es miope, pues, ¿no? Cortita. Sí, eso, si no lo alcanzo yo a ver y a inaugurar en mi trienio, no importa. No es así. Tienes que hacer cosas de corto plazo que te revistan, pero también de mediano y largo plazo que generan una trascendencia de tu administración, ¿no? Que trasciendan con el tiempo. Y eso creo que ha sido la mentalidad que ha hecho que estados y ciudades sobresalientes del país hayan llegado al status quo que hoy tienen, ¿no? Exactamente. Pero bueno, pues sí creo que es un cambio, digamos, idiosincrático, ¿no? Y sí, es poco a poco. Uno por ahí ve o escucha o tuvo la posibilidad o conoce o ve un documental. Simplemente el otro día platicaba con alguien, ¿no? Cuando hicieron el faro de Alejandría. Casi 1000 años en pie. Y tú dices, ahora el faro, uno construye un faro para 10 años. Sí. 15. Sí. 20, cuando mucho. Sí. Pero no pretendes que trascienda. Entonces tenemos que empezar a pensar de que si no trasciende, tal vez los efectos los van a ver nuestros hijos. Así es. Y porque ya nosotros no vamos a... Sí, así es. Y bueno, y es que yo creo que el gran eje, o sea, la base, lo que subyace, todo eso, deben ser temas sociales. A mí me gusta mucho una frase que les he leído ahora a esta administración municipal, que es construir ciudadanía. Y es que lo logras así, lo logras haciendo cosas que sean de largo aliento, ¿no? Y bueno, pues tienes que quitarte el ego de no tener que verlo en tu administración, ¿no? Okay. Y vamos, la verdad es que eso, al final del día, pues todos somos ciudadanos de Chiapas, de Tuxtla, y en algún momento nos va a alcanzar la parte afortunada o la parte desafortunada de lo bueno o malo que se esté haciendo, sobre todo si somos servidores públicos, si estamos a cargo de las políticas públicas, pues hay que hacerlo bien. Y creo que bien encauzada, una muy buena alianza puede ser con las industrias, ¿no? Con claro. los diferentes organismos empresariales. Pero insisto mucho yo en el tema de encauzar bien esas relaciones. También se han dado relaciones gobierno-industrias pues mal encauzadas, desde luego. Totalmente, ¿no? Claro. Sí, o sea, sí. Me parece que aunque suene utópico, aunque suene cursi, pues sí hay que entrar a un mecanismo de colaboración intersectorial bien encauzado, ¿no? Bien motivado, pues para que cada vez nos vaya mejor. La verdad es que es complicado pensarlo después de lo que nos ha tocado vivir, pero nos vamos a tardar más en verlo mientras más nos tardemos en iniciarlo. Sí, exactamente. ¿No? Ya hay toda una idea, una filosofía de ya dejar de ver a
a la gente que administra como partidos y ya empezarlos a ver y empezar a tratar con gente. Con personas. Entonces esa construcción de ciudadanía que tú dices empieza a hacerse la diferencia cuando ya no ves si es por un color o si es por otro, sino por el bienestar de todos en conjunto. Desde luego, eso yo creo que debe ser la mística a la que debería entrarse, y es que sí también observo que mucha gente que llega a la administración pública, nosotros somos una sociedad que los ensalzamos demasiado, ¿no? O sea, los hacemos deidades, aquí, sobre todo en Chiapas, ¿no? Y son deidades. Y la verdad es que no, son personas que están obligadas a trabajar por la sociedad. La sociedad es quien los puso ahí, ¿no? Y no nos hacen el favor de llegar a algún evento puntuales. Es que es lo que están obligados. Pero el problema es que si llegan 2 o 3 horas todavía le seguimos echando burras, ¿no? Entonces sí hay que cambiar como ciudadanos, pero también hay que cambiar como servidores públicos. Y me parece que dentro de esos cambios también la industria, los que representamos organismos empresariales y productivos, debemos cambiar la idiosincrasia. O sea, sí me parece que tenemos que hacer negocio, sí, porque las empresas deben persistir, deben aumentar, pero también con mucho más conciencia social. No solo los factores de medición no solo deben ser de rentabilidad, ¿no? Sino de impacto social. Y no los tenemos. Quizás sí en resúmenes de cifras oficiales, pero entonces si las cifras oficiales van cada vez más mal, quiere decir que no lo estamos haciendo bien en conjunto, ¿no? La inteligencia colectiva está fracasando, ¿no? Así es. Entonces, pues hay que ir encontrando los vectores de solución. Creo que hay o sea, así como en Chiapas han surgido, digamos, grupos que han tenido una gran creatividad para devastarlo, también deberían surgir grupos que muestren una gran creatividad para resurgirlo. ¿No? Pero pues tenemos que entrarle todos, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, pues esa es la industria de vivienda. Me parece que es una industria, como dije al principio, sui generis. Es una industria, sin querer sonar arrogante, que le deja mucho al Estado en un mal año y le puede dejar muchas cosas mejores en un buen año. Okay. Si se ve incentivada, impulsada. No necesitamos dinero del erario, del gobierno, solo necesitamos impulsores, ¿no? Y que nos dejen hacer nuestro trabajo y además que nos obliguen a hacerlo bien, ¿no? O sea, quien lo haga mal, obviamente, pues que le apliquen todo el Estado de Derecho, es decir, y todo el marco regulatorio. Eso yo lo he destacado mucho en varias reuniones y no quisiera perder la oportunidad de mandar ese mensaje. Si algún viviendero no lo hace bien, no por presidir yo la Cámara de Vivienderos voy a defender lo indefendible, ¿no? A ver, tenemos que ser personas responsables. Entonces, pues que se le aplique el Estado de Derecho, los reclamos que se le tengan que hacer, porque tenemos que estar obligados a hacer bien las cosas, ¿no? Es nuestro modo de vida. La corresponsabilidad de la Tenemos que ser corresponsables. Totalmente. ¿No? Jorge, la verdad que muy agradable la charla, he aprendido muchísimo. Esta casa editorial te abre las puertas cuando gusten. Gracias. Para lo que necesiten. ¿Algo que te hubiese gustado que te pregunte y no te pregunté, que quedó en el tintero por ahí? No, mira, creo que fue una gran charla y ahorita pues no, de bote pronto no se me... No pero si se ocurre algo, la próxima algo, con todo gusto, esta es tu casa. Te vamos a tomar la palabra. Encantado. Un gusto, que estés muy bien. Hasta pronto. El poder económico, político y social se han convertido en objetivo común de la sociedad moderna. En el 7 de Chiapas, creemos en el poder legítimo que brinda la información objetiva, facilitando la toma de decisiones útiles y acorde a nuestra sociedad moderna y democrática. 7dechiapas.com. Síguenos a través de Facebook y Twitter. El 7 de Chiapas, el medio de todas las voces. Pídelo a tu voceador.